¿no? Y sobre todo en el medio rural. Cuanto más hacia el medio rural nos vamos, más presencia indígena y más presencia africana tenemos, a tal punto que la lengua guaraní existía en Uruguay. En el Ah, Uruguay se hablaba la lengua guaraní hasta pasado mediados del siglo XIX, ah, aunque tú no lo creas. Incluso increíble. esto yo lo digo, se lo comento a mis alumnos y no lo pueden creer, y sí, era una realidad. La lengua guaraní era muy utilizada. Y también habían apellidos guaraníes aquí en Uruguay, Ah, que también. se dejaron de usar. También había apellidos guaraníes, y a diferencia del Paraguay, donde hubo un decreto obligando a la hispanización de los apellidos guaraníes, acá eso nunca existió. Claro, sí. De hecho, hay reminiscencias de apellidos guaraníes hasta el día de hoy. Me viene ahora a la mente un apellido, Yasuiré, por ejemplo, Ujú. es un apellido, y bueno, es bien guaraní. Buenísimo. Así que creo que guaraní está muy dentro de la cultura nuestra, más que nada de la cultura rural, del medio rural. Y una pena que se perdiera todo ese legado, más que nada la lengua guaraní, ¿no? Fue una gran pena, Claro. pero bueno.